La virtud engañosa, o ninguna obra que se dice ser una virtud genuina, pero que posee tendencias a la maldad, puede ser una verdadera virtud. Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Primera parte de la doctrina, el cimiento escritural de ella o la interpretación. En el contexto de este versículo, se puede afirmar en general y parcialmente que es evidente que el Señor está dando mandamientos respecto de la justicia y la piedad, como está en Mateo 5:17 al 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y así, en el resto de ese capítulo, el Señor se dedica también a ordenar mandamientos, como está en los versículos 21 al 48. Puede verse que el sentido de todas esas palabras es el de la justicia, porque dice reiteradas veces, si vuestra justicia, y así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, lo cual es semejante al verso anterior. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y el que en el mismo capítulo se propongan palabras como entrará en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, lo cual es aún semejante a los ya mencionados, si vuestra justicia no entraréis al reino de los cielos, además del resto de expresiones de todos esos capítulos, como está en el capítulo 7, versículo 1, o el 6, versículo 33, no permitiendo dudas de que el verso necesariamente propone, por causa de su contexto, un asunto respecto de la justicia. En general, puede decirse que el verso es una orden o mandamiento respecto a guardarnos y cuidar de no practicar ni obrar nada de las buenas obras y justicia piadosa con motivo de ser exaltados por nuestro prójimo y alabados. Que obras piadosas de justicia no han de ser hechas por buscar la alabanza y gloria de los hombres, lo cual no necesita prueba, pues es evidente por las palabras mismas. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y porque en el resto del pasaje, la deidad encarnada propone instancias acerca de que cuando demos limosna, u oremos, o ayunemos, no hagamos esto como hipócritas, quienes lo hacen para buscar la gloria de los hombres, de lo cual puede ser observado, primero, que el Señor está considerando por una parte actos externos buenos, que abstractamente son buenos por sí mismos, no actos propios de la naturaleza moral y subjetiva del hombre, sino formas y gestos piadosos por sí solos. Por lo cual, en el contexto se proponen estas instancias: dar limosna, orar y ayunar. Cosas externas que son justas totalmente en sí mismas, como apariencias o formas, que separadas del hombre son actos justos en sí mismos. Esto es, el Señor está hablando aquí del acto como una cosa considerada por su propia cuenta, como una cáscara, sin referirse, quiero decir, el término, a cómo los hombres hacen uso de ese acto en sus propias obras o conductas subjetivas. Es evidente que esto implica que hay una diferencia entre actos como apariencias o formas externas o abstractas, como doblar las manos, hacer caras agradables, dar limosna, y los actos como considerados en nuestro obrar subjetivo como hombres. Esto aparecerá en que en el versículo usa el término limosna de manera indistinta tanto para santos como para hipócritas, pareciendo indicar que es el mismo acto que el uno y el otro, sea en público o en privado, hacen. Cuando pues des limosna, no hagas como hacen los hipócritas, y más cuando tú des limosna,
haciendo consistir su diferencia no en el acto mismo, sino en sus objetivos, agradar a Dios o a los hombres, y por ende sus circunstancias, delante de los hombres y delante de Dios. La expresión limosna, a lo largo del pasaje, no se ve alterada en su significado o sentido. No se entiende como actos diferentes para cada caso, sino como el mismo acto. Y se observa que es en sus circunstancias en las cuales hace consistir sus distinciones. Esto solo puede ser así si dicho acto resulta ser la misma cosa para ambos sujetos, lo cual implicaría que lo que los hipócritas hacían era, en un sentido, justicia, es decir, el acto considerado abstractamente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que propone el verso es una justicia que puede ser hecha para ser visto por los hombres, y aún más, no lo propone como una posibilidad solamente, sino que hace referencia a que otros ya estaban haciendo una justicia para ser vistos de los hombres. En este sentido, el verso no está tratando actos justos como efectuados por la naturaleza subjetiva de cada hombre, pues entonces, en este sentido, sería una contradicción declarar que puede ser realizado por malos principios, ya que, en ese sentido, un buen acto lo es porque es tanto en su principio como en su sustancia, conforme a la ley de Dios. Pero se está tratando una apariencia, una forma, una cosa que puede ser abstractamente buena, y por ello, sin perder su esencia abstracta, obrada por malos principios en cuanto a su uso particular por el hombre. Y en ese sentido, puesto como acto del hombre, es un acto perverso, tal cuando un hombre usa de generosidad y dadivosidad, cosas que son buenas en sí mismas, para robar y conseguir sus propios intereses. En segundo lugar, los actos externos buenos no están siendo condenados en sí mismos, sino que el Señor los considera justos en y por sí mismos. Esto es probado por lo anterior, pero además por nuestra razón. Hay evidencia de una abundante disposición en los hombres, tanto santos como incrédulos, a conmoverse y alabar a sus prójimos cuando los ven practicar caridad y limosna pública, y no a pensar que están haciendo males, aun y cuando puede que el principio privado de estas cosas sea el mal en ellos. De la misma manera, sabemos que en esto consiste la hipocresía o pecados de falsa virtud, en usar del bien para hacer maldad. Por otra parte, en tercer lugar, a la vez que el Señor Santo afirma que estas limosnas u oraciones son buenas o justas abstractamente, debido a que son efectuadas en el tiempo por malos principios, también afirma que son un pecado. Se tratan actos externos buenos, que son realizados por un mal principio, el cual es buscar la gloria de los hombres, y así son estos actos buenos como cosas que son usadas en los actos malos propios de los hombres. Es decir, no pueden ser pecaminosos en cuanto a la forma y expresión, o lo que puede ser llamado acto abstracto, como antes se ha dicho, pero no son justos en cuanto a lo que respecta al uso dado por el hombre, y de allí como acto subjetivo de los hombres. En primer lugar, porque queda implícito por todo el sentido gramatical de las palabras. 1. Por el contexto del pasaje, el cual es Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 2. Por la expresión guardaos. 3. También se implica de decir que Dios no dará recompensa, porque por el contexto esto es dicho en el sentido de recompensar la justicia, lo cual implica que la cosa hecha deja de ser justicia. Y en segundo lugar, así es en nuestra razón. Sabemos que hipócritas como fariseos hacen el mal cuando están ofrendando u orando, aun y cuando el acto en sí mismo, en abstracto,
no sea pecaminoso. En cuarto lugar, obsérvese que los hombres que realizaban estos actos los llamaban justicia y virtud. Los consideraban justicia en el sentido de ellos ser justos y estar efectuando justicia, aunque no era así verdaderamente, sino que eran perversos. Esto está implícito en el mismo texto, y es evidente, pues se dice que ellos buscaban alabanza al realizar tales obras. ¿Y por qué otras cosas podrían buscar alabanza, sino por la reputación y gloria de muy píos que pretendían les otorgaba la obra en sí? ¿Y qué era esta obra, sino una obra buena, por lo cual buscaban ser loados como buenos? Y de allí se hace evidente que si buscaban ser alabados con esa connotación, esto tendría el efecto de que presumirían luego de que eran muy piadosos. Y de allí puede ser dicho generalmente que al realizarlo, creían que por ello eran muy justos, además de en general inferirse esto de otras escrituras. En quinto lugar, el verso permite afirmar derivadamente, primero, que cuando cualquier acto sin importar que pueda verse y apreciarse como bueno en sí mismo, si es hecho por fines que no cumplen las exigencias de la ley de Dios, no será considerado bueno con respecto al hombre, lo cual aplica no solo para un principio de orgullo al dar limosnas, orar o ayunar, sino que implica la misma verdad necesariamente por la naturaleza de la afirmación acerca de toda otra justicia que pueda ser imaginada, que sea hecha por principios pecaminosos, incluso actos interiores del corazón, que pueden usar de formas que son en su apariencia muy buenas, como lo es de celo por el pecado o compasión por nuestro prójimo, pero que aún así no cumplen con el principio para el cual fueron dados al hombre. En segundo lugar, asimismo, puesto que propone que son pecaminosas esas justicias si son hechas por un principio de orgullo, la naturaleza de la afirmación obliga también necesariamente a entender tales cosas como extendidas a hacer cualquier justicia por cualquier otro principio que sea pecaminoso, como un principio de ira o envidia o contención o insinceridad, y ya no solo el orgullo o la vanagloria, sino aquellas que se hacen incluso por celo o codicia de ganancias deshonestas. Mateo 23:14. O por cualquier otra cosa que sea de naturaleza de pecado en el corazón. Sí, el verso implica necesariamente no solo una obra que es hecha por malos principios, sino aún una que está en su naturaleza llena de malas tendencias o tendencias pecaminosas. Pues esta naturaleza de pecado en el acto, por ser la naturaleza moral de una cosa, consistirá no solo en principios, sino también en tendencias, y por ende, donde habrá un principio, habrá también una tendencia. Dicho de otra manera, que el texto, al condenar el uso de actos abstractamente buenos por los principios subjetivos moralmente malvados, propone implícitamente que no solo el desafío mediante un acto manifiesto de desobediencia a Dios es pecado, sino todo aquello que es una cualidad más sutil e interna en nosotros de desobediencia a esa ley, como nuestras intenciones, principios, y de allí deja que se incluya toda otra cualidad similar y que esté incluida en esa esencia, esto es, tendencias malvadas. Y en tercer lugar, puesto que en el verso los hombres que realizaban estos actos los llamaban justicia y virtud, los consideraban justicia, permite hacer una aplicación de esto a todo otro hombre que diga que hace algo que es justo y sin embargo tenga algo de la naturaleza del pecado en su acto. De lo dicho anteriormente surge que el que una justicia sea pecado, si es hecha por algo de la naturaleza del pecado en el corazón, demanda afirmar necesariamente que la verdadera justicia, aquella que es recompensada por Dios, es aquella que no solo es justa externamente, sino que es hecha por buenos y santos principios. De esta manera, el Santo Señor establece que Dios exige de los hombres
que su justicia ha de ser no parcialmente justa, esto es, solo justa en la apariencia y forma, pero injusta en sus principios y motivos, sino universalmente justa, que sean los actos externos de la religión o las afecciones interiores demandadas por la religión, éstas no carecen de plena conformidad a la ley en todas sus formas. Esto es, que no hay un acto de la ley de Dios que sea bueno externamente, pero no bueno internamente y no bueno externamente. En cambio, serían totalmente perversos al carecer de entera conformidad a la ley. Establece que si un acto no es justo en toda su naturaleza, entonces es un pecado, lo cual permite establecer tal regla para toda otra virtud de la religión, sea interior o externa, y para todo otro pecado que acompaña una virtud externa o interna, como ya ha sido dicho. De lo cual, primero, si hay cosas justas externas que pueden ser hechas por malos principios, y si, en segundo lugar, cuando esas cosas justas son hechas por malos principios cesan de ser justas, aun cuando sean justas como actos abstractos, si malos principios arruinan obras de justicia, y si asimismo todo eso otro que sea de la naturaleza del pecado que se encuentre en esas obras de justicia también las arruinan, no refiriéndonos solamente a principios, sino a cosas como las tendencias del acto, si todo esto puede también condenar esas justicias, entonces, con verdad divina, puede tomarse la siguiente doctrina. Doctrina: una obra que los hombres declaran que es una virtud, pero que está llena de tendencias al pecado en sí misma, no puede ser una verdadera virtud, sino pecado. Segunda parte del discurso. Tratamiento o desarrollo de la doctrina. Cuando es observado en ella que lleva al corazón mediante sus pretensiones de piedad al pecado, aunque en apariencia no difiera en general de la justicia misma. Las supuestas virtudes que hombres presumen poseer, como celo por la verdad, o un sentido apropiado de disgusto por las injusticias que observan en sus prójimos, que, sin embargo, no tiende a hacerlos honrarlos o conmoverlos por su estado, sino a hacerlos burlescos y violentos, a decir cuál o tal me ha hecho así, y yo pagaré al hombre según su obra. Proverbios 29-24. Que los inclinan y mueven sus almas a un estado de dominio de principios y pasiones pecaminosas, a establecer a la mente en un estado contencioso, en un deseo de ira y venganza malvada. Tal cosa no puede de ninguna manera ser tomada como virtud. Quizás puede parecer obvio para muchos, pero el pecado es muy sutil en sus persuasiones. ¿Y quién podría negar que no ha caído en algún exceso porque había creído que haciendo eso no hacía nada malo? Sí, que de hecho hacía lo que era su deber, inclusive que sería un pecado no hacerlo. Quienes no se han quejado demasiado del porvenir y de la providencia, creyendo que era una cosa totalmente natural o legítima, que como criaturas expresaran su disconformidad con lo que ellos pretendían era meramente palabras dirigidas hacia sus circunstancias. Y eso los terminó llevando a desesperar de Cristo. Sí, del mismo Cristo al que le confían su porvenir eterno. Dudar de confiarle su futuro terrenal. ¿O quién, creyéndose en el derecho, porque fue ofendido, de reivindicar su justa causa, fue sin embargo encubiertamente llevado a usar palabras malsonantes, injuriosas, y podrían admitir que en ciertos puntos muy exageradas, sobre ese conflicto? Por lo que con humildad conviene apreciar la palabra de Dios, siempre que ésta llega a nosotros, pues ¿quién conocerá sus propios errores? Aún Pedro tuvo que reconocer pecado, aún después de ser grande en la iglesia. Y nosotros, semejantes a quienes nos hacemos para pretender rehuir de un recordatorio como este.
Si no fuera nuestro padre y molde el primer Adán, no necesitaríamos oír esto de la boca del segundo Adán. Guardaos. Y declararé para el entendimiento de la doctrina, en primer lugar, qué se quiere decir por virtudes con malas tendencias. En segundo lugar, trataré su naturaleza. Y aquí consideraré una de sus cualidades, a saber, su tendencia. Y en segundo lugar, cuál es su naturaleza. En tercer lugar, mostraré instancias de la doctrina. Y en cuarto lugar, me ocuparé de responder a aclaraciones y objeciones. En primer lugar, ¿qué se quiere decir con virtudes con malas tendencias? Virtud son los actos efectuados del hombre, que son buenos y piadosos tanto en su forma como en su apariencia. Sin embargo, es evidente que al decir que tienen malas tendencias, no puede estarse tratando de una verdadera virtud, pues en ese caso sería una contradicción decir que una cosa es virtuosa si posee en sí malas tendencias. Por lo cual, por virtud, aquí me refiero en cambio a aquellos actos pecaminosos que en su apariencia aparecen como virtud. La expresión es usada en un sentido no absoluto, sino más bien relativo, para expresar no la naturaleza del acto, sino más bien una cualidad del acto, esto es, que aparece como externamente bueno. Es virtud falsa. Sin embargo, les trato y considero como virtud porque la cosa está siendo considerada no como una falsa virtud, sino llamándolos por su apariencia, como el hombre que está engañado los ve. Ahora, déjenme considerar su naturaleza. Y aquí consideraré, en primer lugar, una de sus propiedades, a saber, su tendencia. Una tendencia es una inclinación o una disposición hacia una determinada cosa. Como se dice que una roca tiene la tendencia a caer o un animal herbívoro a comer hierba. Esto es su naturaleza, porque la tendencia en este caso es la naturaleza esencial de una cosa. Esta tendencia es evidentemente una moral, por tratarse de una supuesta virtud, por lo que al decir que estas cosas poseen tendencias al mal, se quiere decir que éstas en su naturaleza van al pecado, se inclinan a maldades, van por sí mismas a actos de pecado, por lo que esta virtud tiene en sí el avivar y provocar la concupiscencia en aquel que la posee, o que el efecto de ella en el corazón del hombre es llevar al mal. Que estas cosas provocan y avivan al hombre a ir al pecado, sea al disponer el alma para el pecado, provocando y dando vanas persuasiones, o excitando el mismo pecado en él. Esto es lo que se entiende por tendencia. No me refiero a esos efectos que tienen externamente algunas obras malvadas de los hombres, como poner en contención a una ciudad o traer división entre hermanos, que son los efectos que traen sus actos, sino más bien a la tendencia moral interna del acto, en aquel que posee y se permite estas virtudes carnales. Ejemplo, cómo tiende a agitar su corazón y moverlo a la ira pecaminosa cuando pretende hacer una supuesta demanda de justicia. Esto es a lo único que me refiero en la doctrina, y por ello quiero diferirlo de efectos, que son más bien las consecuencias externas que estos actos traen. No es a un efecto a lo que me refiero, sino, como he dicho, a las operaciones interiores en el hombre y sus propios pecados internos. Ahora, en segundo lugar, consideraré su naturaleza y aclararé en qué sentido se está diciendo que esta virtud es virtud y en qué sentido se está diciendo que no son virtud, sino pecado, todo lo cual es la naturaleza de ellas. Así, por la doctrina, al decir que son virtud, me refiero a que están conforme a la ley de Dios, la cual es aquella que abarca tanto la justicia en asuntos mundanos y totalmente terrenos,
como son los deberes de gobierno del magistrado o de los súbditos para con el rey y sus consiervos, como la justicia en asuntos espirituales, como lo es la reprobación de nuestro prójimo o la insistencia al culto público. Es decir, es esa ley moral que es la regla de la justicia en la conciencia del hombre. Es en este sentido que trato el que los hombres pretenden y declaran que aquellas cosas son justas o son virtudes, a saber, que ellos las consideran y las tratan y las declaran como cosas conforme a la ley de Dios. Los hombres, al decir que es justo, lo entienden como siendo universalmente recto y conforme a la razón, lo cual no es más que sus ciegos entendimientos hablando de la ley divina por sus naturalezas. Así pues, a esto me refiero con virtud. De allí todas las propiedades de las cosas justas. Los defensores de este abominable demonio monstruoso, disfrazado de ángel de luz, están refiriéndole necesariamente al llamarle virtud, de las cuales en general y parcialmente pueden ser mencionadas, que son cosas loables, apropiadas, recompensables y así agradables a Dios, demandadas por Él, requeridas y obligatorias para todos los hombres. Todo esto se encuentra implícito en el sentido de llamar a algo justo, pues es inherentemente la naturaleza de lo que es virtuoso, ser aquello que es exigido y demandado por la conciencia. De allí, por Dios, y agradable entonces a la razón y a Él. Y al negar que son justas o que no son virtudes, se afirma lo opuesto, son pecado. Y por ello le pertenecen necesariamente las propiedades inherentes de esas cosas que son pecado u ofensa o injusticia, que en general y parcialmente pueden ser mencionadas. Saber que no son loables, no apropiadas, no poseen la misma naturaleza de bondad de Dios, lo cual es referido al decir que es conforme a su ley, pues es verdadero que no hay cosa justa, sino aquella que surge de ser conforme a la naturaleza moral de nuestro Creador.